Bueno, gracias Rubén. Y creo que antes de arrancar, bueno, o ya comenzando, es importante mencionar que estamos en otra situación con respecto a, creo que a anteriores charlas o del año pasado o hace 2 años, porque bueno, un poco esta reflexión en torno a cómo mejorar o cómo refundar el vínculo entre comunicación y peronismo surge a partir de la derrota electoral del 2015, donde después de que objetivamente la sociedad argentina, y no vamos a mencionar los logros acá, pero digamos, objetivamente una gran parte de la sociedad argentina había alcanzado niveles y estándares de vida muy avanzados, hubo una derrota electoral, lo cual nos provocó una incertidumbre en empezar a estudiar y a analizar y a pensar estos temas, y evidentemente nos dimos cuenta que teníamos falencias de diverso orden. Pero estamos en otra situación mucho más ventajoso, no por estar en el gobierno, sino porque me parece que hay un entendimiento a partir de la reflexión de la práctica y sumado a la experiencia de las nuevas generaciones, de que evidentemente tenemos que prestarle atención a estos temas. Yo creo que ya nadie no le presta atención a estos temas, con lo cual estamos en otro nivel, estamos dando la disputa a otro nivel, no solo de la posibilidad a veces de instalar un hashtag en Twitter, sino de que esta reflexión que antes por ahí era media, ustedes vieron que en general entre la militancia, cuando se plantean temas novedosos, muchas veces quedan medios aislados, pero hoy es un tema que es medular y que es central, pero en el cual hemos avanzado y seguramente la experiencia de peronismo digital, ahora el Frente Digital Peronista, es una experiencia que es clave en ese sentido. Incluso también yo le comentaba a Ariel en la semana que estamos con algún nivel de coordinación inicial que me parece que es inédito a nivel del Frente de Todos, más nacional con respecto a la comunicación, incluso tratando de generar alguna experiencia en torno a una especie de chatbot. ¿Vieron este mecanismo de respuesta automática para distribuir material y para conectar? Y sobre todo para generar alguna plataforma donde lo digital, el que se suma de digital pueda militar en lo digital, porque el que se suma desde lo digital está con el teléfono y está militando y ya es su rol, y no necesariamente va a tener que ir a una unidad básica, y si va mejor o si no va, digo, va a tener que seguir militando. Está claro además que vamos a estar en un marco complejo desde el tema sanitario en la campaña, pero además no necesariamente va a tener que ir a una unidad básica, sino que lo que vamos a tener que dar es las herramientas para que esté, para que esté laburando y militando desde ahí. Así que me parece que estamos en un momento más interesante, mucho más ventajoso. Yo, Rubén, me acuerdo que cuando hablamos hace unos meses, vos me decías, no, estamos dando el debate, y yo era más, te decía, no, para mí estamos perdiendo, y la verdad que debo reconocerte que la tendencia no la vi tan clara, pero bueno, es lo que está pasando y está bueno. Ahora, ¿cómo seguir esto? En principio, digo, para nosotros la concepción de la comunicación, por eso hablamos de comunicación política, no es la comunicación extendida de la política o no es el marketing, sino que en todo caso, eh, la, digo, no toda comunicación es política, porque puede haber una comunicación de índole comercial, pero toda acción política finalmente se presenta como comunicación, con lo cual, en realidad, digo, la falta de comunicación es también la falta de política, eso va junto, y sobre todo en perspectiva de un gobierno como el nuestro o de un movimiento nacional y popular como el nuestro, que no le alcanza con ganar elecciones, sino que tiene que construir relaciones de fuerza que le permitan modificar estructuras sociales y económicas. Y para eso es necesario un relato, para eso es necesario una constitución de mito de gobierno, mito social, que esté impregnado socialmente, y me parece que eso además ayuda a la disputa de sentido, con lo cual la comunicación política, digamos, hoy es la política esencialmente, y digo, nosotros no escindimos esas dos relaciones, sino que es como una misma herramienta, una misma cosa, a la cual hay que darle la suficiente identidad, y también muchas veces nosotros hicimos un libro, un bosquejo que se llama 5 claves para ganar elecciones en la sociedad táctil. El nombre es medio provocativo, pero intenta un poco poner en discusión, digamos, esta cuestión de que las herramientas tienen que también adecuarse a los contextos, sobre todo porque hoy las elecciones son esencialmente de contexto y el núcleo tecnológico es cada vez más fuerte.
incluso el que lo niega, muchas veces te pasa que el que lo niega está permanentemente en línea. Yo me he dedicado a chequear eso y decir, pero bueno, estás en línea permanentemente. ¿Qué significa eso? Que estás cruzado por lo tecnológico. Entonces, digo, me parece que hay que, no sé si la palabra es actualizar, pero en definitiva, nutrirse de herramientas que si no son herramientas que solo usan las empresas y solo usan las derechas, digamos. Y la verdad que nunca la trayectoria, digamos, de cada uno de nosotros en la política, uno no ha visto que una herramienta se deseche per se. Se desechan valores o se desechan políticas liberales, pero las herramientas, porque en definitiva nosotros estamos enamorados de una estrategia o de un proyecto, no de una técnica o de una táctica. Y las herramientas hay que usarlas. Y digamos, yo quería nombrar 3 o 4 cosas que me parecen en ese sentido de constituir comunicación política, construir un nuevo, no sé si un nuevo, pero construir un relato desde lo nacional y popular y dar algunos ejemplos de cómo aplicarlo en algunas ideas en torno a esta campaña y después hacer un breve de 2 minutos de marcar algunas tendencias de las redes sociales. En principio digo, me parece que por lo que un poco hemos estudiado y reflexionado, cada vez más las elecciones son elecciones de framing. Es una palabra técnica, pero digamos que tiene que ver con el marco conceptual, es decir, cada vez el que se constituye en el marco conceptual es difícil cambiarlo, y el marco conceptual, esa mirada, que incluso puede ser una percepción sobre la realidad, es lo que domina el comportamiento electoral. Eso, bueno, es difícil que uno lo asuma, porque uno dice, pero eso es una fake news, esto es la verdad, pero bueno, importa más el marco de donde lo miramos, claramente. Claramente, si no se entiende diversas situaciones, digamos, vayamos al voto de adultos mayores, un voto que conserva ahí un núcleo del macrismo, cuando en la Argentina, y creo que se da en Suecia en alguna experiencia más, prácticamente el 99,5% de los adultos mayores están jubilados. Entonces, muchos con la mínima, bueno, pero digo, están con un marco de contención económica y de obra social. Ese frame es importantísimo y es un trabajo a hacer porque en general nosotros trabajamos la comunicación electoral o la comunicación de gobierno. Y ahora trabajamos mucho la comunicación de crisis. Cuando estás en una intendencia, en un municipio o en un club o en la instancia en la que estés, que tenés una crisis y, bueno, esas 3 instancias son importantes. Ahora, nadie habla de la comunicación de lo que se dice marco conceptual o de framing, que es la forma en la que uno sino que genera la mirada de los sucesos y analiza la realidad o las realidades, digamos. El framing es una cuestión fundamental y un poco me parece que ahí tenemos que trabajar, como trabaja muy bien la derecha, en bancos de contenidos y de distribución de contenidos, pero no del clásico contenido que diga frente de todos. Eso está bien, pero es una parte, digamos. Pero, digamos, por ejemplo, pedacitos de series, pedazos de canciones. Fíjense cómo circula el contenido de ellos. Rara vez es un contenido que filme como Cambiemos, eso como que no lo tienen. Incluso fíjense la experiencia de Trump. Ustedes, si analizan, de 100 tweets de Trump, muy pocos hablaban de gestión. No hablo de la parte esta electoral, hablo de, por ejemplo, en el 2019, donde no era un año electoral, el 90% de los tweets iba hacia el enmarcado, qué tipo de sociedad quiero, cómo la construyo. Algunos le dicen batalla cultural, yo digo, no importa las palabras, pero digo, y eso tiene que circular como contenido permanente, y hay que generar contenidos atractivos, lindos, digo, quiero decir, digo, no el clásico, la clásica declaración de principios que solemos hacer todos, sino, bueno, digamos, contenidos que sobre todo tengan que ver con lo audiovisual, porque hoy el 80% de contenido es streamer, más allá que el audio a través de podcasts y otras cosas se está generando también un marco. Me parece que el streaming y el contenido audiovisual es fundamental, con lo cual la pelea por el marco conceptual me parece que es estratégica.
y esa es una tarea fundamental que además no la solemos hacer porque la urgencia política, la urgencia de gestión o la urgencia electoral nos suele como sacar el eje de esa tarea, que en definitiva es la tarea que después genera el comportamiento electoral, porque una vez fijada tres o cuatro valores en la cabeza de cada uno, en el cerebro, digamos, eso es muy difícil de cambiar. Y además buscar también en los lenguajes y en los contenidos las palabras que conecten con ese frame de mundo, con esa visión de mundo, también me parece fundamental. Yo siempre doy el ejemplo de Macri Gato, que Macri Gato fue un significante muy fácil que nos permitía, ni siquiera gobierno de ricos, todo eso no servía para nada, pero esa frase fue la que nos permitió que en la vereda, en el club, cuando hay un grupo de amigos tomando algo, esa frase permitía sintetizar muy fácilmente y me parece que buscar esos significados también es una tarea fundamental, en la cual también tenemos déficit, porque ustedes fíjense, la derecha es mucho más creativa hasta para construir un hashtag. No lo voy a nombrar acá los de ellos, pero digo, es buscar la simpleza, buscar las palabras que conecten más del sentido común, más del diálogo cotidiano. Eso me parece fundamental. La otra cuestión que yo rescato es las agendas. Nosotros estamos acostumbrados a discutir la agenda de Clarín y eso ya no funciona. Fíjense, en una encuesta en La Plata, que es donde somos nosotros, una encuesta bastante seria porque articuló teléfono y presencial. Presencial se hacen muy pocas, no solo por el tema del COVID, sino que se hacen pocas porque es mucho más caro. La mayoría está haciendo una mezcla de IBR y redes sociales, que bueno, las redes sociales está bueno porque al permitirte geolocalizar y permitirte ir a buscar un perfil de persona, lo encontrás. Pero bueno, en una encuesta, digamos, casa por casa, el 35% en La Plata no tiene una opinión formada de Clarín. O sea, lo conoce más o menos de nombre. ¿Esto qué significa? ¿Que han perdido poder? No lo sé exactamente. Lo que sí significa que hay un montón de nuevos mecanismos de información a través de redes sociales, de medios locales, de radios, de mensajería instantánea que se ha transformado seguramente en una fuente ya no de conexión entre amigos o familiares, sino en una fuente de información y formación política. Y eso lo que hace es que la agenda Clarín, que era la agenda setting, donde si no salías ahí, tu problema no se visibilizaba, hoy no existe. Y esto es fundamental. Hoy hay varias agendas que funcionan al mismo tiempo. Hay varios temas. O también estaba esa idea de que instalo un tema y tapo el otro. Eso tampoco existe más. Hay varios temas que subsisten en correlación al mismo tiempo y que quizás uno se cae y se vuelve a levantar, pero no se tapan. Y eso tiene que ver con que las sociedades nuestras, la sociedad táctil, es una sociedad muy de nicho, porque la posibilidad de que cada uno tenga su teléfono y el acceso a la información, fíjense que más o menos estamos viendo el teléfono en un promedio entre 300 y 400 veces al día, hace que sea difícil que haya una jerarquización total. Esto significa que dejó de haber relaciones de fuerza, significa que no necesitamos más la ley de medios. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que las agendas son más complejas y hay muchas más agendas, porque además cuando uno pregunta de 0 a 100 las principales preocupaciones, si tomo un universo de 100, seguramente que la economía va a aparecer, pero aparece la ecología, aparecen los animales, aparece el mantenimiento del espacio público, es decir, hay muchas subagendas que están funcionando y a las cuales hay que darle bola y a las cuales hay que construir alguna interlocución y no quedarse solo en la principal agenda, que en general, o interpretar que la agenda es la que marca Clarín, porque eso ya no está funcionando. Y a buena hora no está funcionando. Yo no sé lo que viene, si va a ser mejor, pero seguramente que Clarín esté en duda y que las agendas sean más complejas, y eso tiene que ver con también interpretar mejor el diálogo de lo que está pasando en redes sociales, porque es una cuestión básica.
de la conversación social, de la conversación que uno puede detectar en un club, también que puede detectar en una asamblea, que puede recolectar entre compañeros o compañeras, pero también que puede recolectar en redes sociales. Recolectar información, datos y tendencias en las redes sociales se ha transformado, y para eso tenemos que empezar a hacerlo de manera más profesional, que es con una planillita, bueno, qué estoy buscando, qué hashtag, cómo busco y buscar, dedicarle 2, 3 horas por día, y ahí uno va encontrando cosas muy, muy significativas ahí, y me parece que esa interpretación es fundamental. La otra cuestión, bueno, ya lo hemos dicho tantas veces, pero digo, el discurso emocional, o sea, la verdad que nosotros no podemos decir que dimos 9 millones de IFE y poner el cartel que diga 9 millones de IFE. No, eso no, digo, la verdad que no les genera nada, porque la función del lenguaje o la comunicación no es informar, en definitiva. Ni siquiera es convencer, sino que más bien es conmover. Entonces, lo que conmueve es cuando yo me puedo identificar con esa política pública y me puedo ver. Si nosotros decimos que la patria es el otro, no podemos decir en comunicación la patria soy yo. Entonces, si nosotros vamos a comunicar que el Partido Justicialista o que yo me reuní con tal, hicimos y vamos a hacer una obra, eso no existe más tampoco, no emociona a nadie, no convence a nadie, incluso es hasta determinada, de cierta manera, entre comillas, es exclusivo porque es yo soy el que hago y vos sos el al que yo le asigno los derechos. Y eso no funciona en la comunicación. Funciona una gesta más de tipo colectiva, y que tiene que ver con las emociones, que no es reír o llorar necesariamente, sino con conectar con las cosas que le pasan al otro y que el otro se sienta parte de algún tipo de dispositivo, y eso es fundamental. O el error que muchos tuvimos, porque digamos, en esto no es para hablar mal de algún sector, sino porque esto es una cultura de comunicación y de organización que tiene el Movimiento Nacional y Popular, que hay que modificar, que tuvimos con respecto a lo que pasó con compararnos con las muertes del COVID, o ahora compararnos con si tenemos más o menos elementos de vacunas y eso tampoco, ¿no? Eso no funciona. Bueno, podés decir, acá se murieron 10, allá 12, eso no tiene ningún tipo de correlato en que sea exitoso ese relato. Sino que, bueno, siempre buscar que la persona se vea que el otro se vea reflejado, el laburante, ama de casa o el sujeto joven, que se vea reflejado en esa política, pero que se vea reflejado como actor, me parece fundamental. La otra cuestión importante es, me parece que la tecnopolítica, nosotros estamos tratando de volcar el padrón del PJ en el padrón digital. El padrón del PJ, todos ustedes saben, nosotros conducimos el PJ de La Plata, que tiene alrededor de 60.000 afiliados. Ponele que si lo organizamos un poco mejor tiene 45.000, pero son un montón. Pero claro, tenemos calle, nombre, apellido y DNI. Y sí, los podemos ir a ver a todos y es difícil. Una buena parte sí lo vas a ver, pero en realidad lo tenés que conectar en el teléfono. Y por eso se dice tecnopolítica, porque si uno pudiera tener el mail o el celular, por eso digo, hay que construir bases de datos con mail y con correo electrónico y con celular. Fíjense el dispositivo de Facebook que te permite crear públicos cuando vos pautás. Digo, hoy sin pautar en redes sociales, la verdad que es medio difícil crecer y hay que invertir ahí, eso es plata, digamos, pero te puede generar esto que le dicen ellos, audiencias o públicos similares, que decir, vos cargas alrededor de 500 correos electrónicos y te genera las audiencias similares que están en Facebook, que están vinculados con esos 500 correos electrónicos en sus gustos, intereses. Bueno, eso es fenomenal. Ahora, para eso hay que tener base de datos. Y la base de datos hasta ahora yo no las veo tan claras que estén. O veo que es complejo generarlas, y me parece que el que tiene eso tiene una punta de ganancia fenomenal. Y digo, tecnopolítica, Big Data, como le quieran llamar, aunque tiene cosas más específicas, hoy para nosotros son bases de datos enriquecidas. Fundamental. Y digo, y finalmente, me parece, como para terminar más o menos y redondeando en los 20 minutos, la cuestión específica de las redes y cuáles son las tendencias. Hoy en día, por lo menos lo que nosotros estamos viendo es que el ejercicio de trabajo en redes es cada vez más complejo y cada vez más difícil,
porque lo que se da es que cada vez más personas, digamos, comparten 3 o 4 redes en distintos momentos del día. Ustedes vieron que Twitter genera tipo historias, que Instagram se copia de TikTok en videos cortos. ¿Y por qué hacen eso? Bueno, hacen eso porque no están hegemonizando un público en ningún momento, en ningún momento del día. Con lo cual, yo lo que diría es que si bien Facebook sigue conservando el padrón principal y las búsquedas en general se hacen en YouTube y en Google, me parece que hoy no queda otra que estar en las 8 o 9 redes al mismo tiempo. Y después, no desconocer las nuevas tendencias, digo, en torno, por ejemplo, yo recomiendo mucho el uso de podcast. No puede ser que, digamos, que el peronismo no tenga un podcast, que no tenga, y que cada capítulo sea, por ejemplo, cómo se construyó el aguinaldo, cómo se construyó el movimiento obrero. La verdad que no hay, o sea, por lo menos no hay algo sistemático realizado, y ese es un formato que hoy está en más o menos en el 15% de escucha de la población. Es muy fácil generarlo, son capítulos de 15 minutos, lo que tiene además el audio que te permite, a diferencia del streamer, bueno, que ahí está la economía de la atención, porque prácticamente no se escucha, porque prácticamente el streaming es segundos, pero en el audio tiene un poder de poder generar un relato más largo. La otra cuestión es TikTok, nosotros lo venimos recomendando hace bastante tiempo. La derecha ahí no está organizada en TikTok, todavía no lo pude entender, hay muchos jóvenes, ese es un campo totalmente fértil, funciona muy bien. Yo después les dejo algunas cuentas que hicimos y tienen la verdad que, no sé, de a 100.000, de a 200.000 reproducciones. Y no hablo de hacer un baile, sino de al contrario, de construir epopeya de gobierno y informar las cosas buenas, digamos, que estamos generando, y funciona, y está funcionando bastante bien. Pero en definitiva lo que quiero decir es que es un archipiélago de redes sociales, cada vez son más específicas, es más trabajo porque hay que construir 10 discursos, no sé si 10 discursos, pero en 10 formatos distintos, adecuándose a cada uno de ellos, y darle mucha importancia a los que están surgiendo, porque el que llega primero, el general, es el que coloniza o hegemoniza la red en una zona. Es decir, de alguna manera es el que impone el discurso o el modelo de funcionamiento o el formato, o el que lo va construyendo, porque así un poco funciona, como que los usuarios tienen incidencia en eso, con lo cual la verdad que es el momento de asistir a esas experiencias de redes sociales, como siempre decimos, buceando o tomando la ola de lo que se conversa ahí, y no yendo en la hora que quiero, en el momento que quiero, digamos, a bajar una línea, sino por ahí también interpretando el formato y la narrativa que funciona ahí, y tratar tratar de estar y acompañar los debates, pero sobre todo eso, de construir contenidos que tengan que ver con lo que está diciendo y con la forma, con la génesis de esa red social.